cosas que a veces solamente pensamos que es para momentos como, por ejemplo, cuán gloriosa será la mañana. A veces pensamos que eso es para sepelio nada más, ¿cierto? Pero no, o sea, eso tiene unas verdades muy importantes para todos nosotros que debemos aplicarla a nuestra vida. Entonces estamos en Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro y gracias a Dios por la esperanza viva que tenemos. Gracias a Dios porque no solamente tenemos una esperanza viva, sino una herencia incorruptible, inmarchitable, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. ¿Cómo estamos de sonido? Bien. Ok. Hoy vamos a leer en Primera de Pedro 1, 18, 2 al 5. Para lo que Pedro le recuerda a los hermanos y nos recuerda a nosotros de todo lo que hemos recibido, además de una esperanza viva, además de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. También aquí Pedro nos recuerda lo siguiente, 1, 18, del 2 al 5. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a ver el 24, todavía no me ha pasado. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque hemos recibido una palabra que permanece para siempre. Esa es tu palabra, Señor, y esa es la palabra que por el Evangelio nosotros hemos recibido, que se nos fue anunciado, y hoy, gracias a esa palabra del Evangelio, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a repasar estos principios, estos valores que nos afirman y nos ayudan a entender muchas cosas. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Yo no sé si ustedes han escuchado a algunas personas diciendo la siguiente expresión: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero aborrezco o no gusto de la iglesia. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero aborrezco o no amo a la iglesia. O sea, he escuchado personas que dicen: no, yo tengo una buena relación con Dios, pero no tengo buena relación con mis hermanos en la iglesia. Entonces hay como un cortocircuito. Y eso me hizo acordar del misionero que le envió una carta a su jefe y le dijo a su jefe allá en los Estados Unidos: aquí en Colombia todas las cosas están bien, excepto que tengo dificultades con los misioneros compañeros de trabajo y con los hermanos en la iglesia donde participo. Del resto todo está bien. O sea, y para él todo está bien. Y estos hermanos a los cuales Pedro les escribe están en el exilio y pueden llegar a pensar que, bueno, ellos tienen una esperanza viva, han sido renacidos de una simiente gloriosa, tienen toda una serie de bendiciones, han sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. La palabra de Dios ha jugado un papel muy importante en ellos, por lo tanto, ellos no tienen necesidad de relacionarse con los demás. Ese es el pensamiento que está acá. O sea, por eso el apóstol les habla acerca de que el amor fraternal no fingido esté en ellos, que se amen los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, porque parece ser que ellos en un momento dado de su vida afirmaban cosas muy buenas acerca de lo que realmente son, pero no estaban viviendo en consecuencia a ellos. Uno ha conocido personas que han sido heridas por una iglesia, han sido heridas por un hermano en específico, y por eso ellos se sienten resentidos, y eso se convierte en un obstáculo para congregarse. Por eso ellos prefieren una espiritualidad solitaria, una espiritualidad en la cual ellos su relación la mantienen con Dios, pero no la mantienen con otros. Estos hermanos a los cuales Pedro le escribe, probablemente por estar en el destierro, por estar diseminados, guardaban cierto resentimiento por la iglesia organizada. De pronto la iglesia organizada como tal no les prestó la ayuda necesaria en esos momentos de dificultad del exilio, pero el apóstol Pedro les anima a que son cuerpo de Cristo y que tienen que relacionarse los unos con los otros. Entonces, recuerden que Pedro le escribe a estos que son peregrinos, y estamos como peregrinos en esta tierra. Y los peregrinos, una de las características de los peregrinos es que ellos se apoyan los unos con los otros. Y esta carta nos enseña mucho acerca de la iglesia. Por eso el tema de hoy tiene que ver con eso. Si amamos a Jesús, si amamos a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y Pedro nos tiene mucho que decir, porque enfatiza en que es una de las características de una iglesia es que tengan amor entre sí, los unos por los otros. Ustedes miran allí en los versículos 22 al 25, de que ustedes, habiendo purificado vuestras almas, capítulo 1, versículo 22, mediante el Espíritu, para el amor. Mire que hay un para. O sea, hemos sido purificados,
tenemos una esperanza viva, tenemos con un propósito. No es simplemente para disfrutarlo nosotros mismos, sino para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, que el ser renacidos, el tener una esperanza viva, el tener todo eso, el hecho de que nos hayamos purificado. La palabra purificado en Primera de Pedro hace unas comparaciones con el Antiguo Testamento y tiene que ver santificados o purificados, es de haber dejado el pecado y consagrado a Dios. Dejar el pecado y consagrarse a Dios. Por eso lo que ha producido esa gran diferencia de cambio en la vida de ellos ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esa palabra de Dios que permanece para siempre. Cuando alguien rechaza la palabra del Evangelio, está rechazando la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio es que somos parte de un cuerpo y que tenemos promesas las cuales podemos disfrutar. Por eso en el capítulo 4, versículo 17 dice lo siguiente, para tener el contexto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, la obediencia al Evangelio de Dios como producto de la predicación de la palabra tiene que llevar a un renacimiento, tiene que llevar a cambios en la vida. Y por eso está muy ligado al rechazar o aceptar la palabra del Señor. Ahora, cuando yo veo esto que Pedro está diciendo, y Pedro le está diciendo a los hermanos, miren, ustedes han profesado su fe en Cristo, han respondido al llamado del Evangelio. Entonces, si ustedes han sido separados, no por oro, no por plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, ustedes están marcados, debe haber una marca, y esa marca es el amor sincero por tus hermanos. Amor sincero, eso es lo que quiere decir la palabra no fingido, amor fraternal no fingido, o sea, un amor sincero. ¿Qué quiere decir un amor sincero? Es un amor sin hipocresía, es un amor genuino, es un amor no de doble cara. Ustedes saben que a veces hay un amor que es hipócrita, ¿verdad? Que ay, hermanito por aquí, ay, hermanito por allá, ay, lo abraza por aquí, toda cuestión, pero cuando no está presente, habla mal de él y comenta cosas que no convienen, que no edifican. Entonces, Pedro está diciéndole a los hermanos aquí que deben tener un amor sincero por sus hermanos. O sea, si ustedes aman a Dios, le dice Pedro a ellos, ustedes deben amar a los demás hermanos con amor sincero. Hay un libro que escribió un señor, Francis Schaeffer, hace muchos años, y él habla, el libro se llama La marca del cristiano, y él dice en ese libro que el amor debe caracterizar a todos los cristianos, y él cita a Juan 13:35 en adelante, pero voy a leer nada más el 13:35. Juan 13:35. Gracias, Javier. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, una marca del cristiano, dice este señor, y dice la Biblia, que es un amor sincero por los hermanos. O sea, pero también no solamente Juan 13, sino capítulo 17 habla de
si Jesús en la oración le estuviera dando permiso a la gente para que juzgara a los creyentes, juzgara a la iglesia por el amor, por la veracidad del amor. Miren lo que dice Juan 17, 22 al 23. La gloria que me diste, San Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean ¿qué? Sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces miren que hay una marca clara allí, es que sean uno, así como nosotros, el Padre y yo, somos uno. Así va a reconocer el mundo que tú me enviaste y que me has amado a ellos como tú me has amado a mí. Si el mundo mira a una iglesia y lo que ve en la iglesia, a la luz del capítulo 2 de Pedro, versículo 1, lo que ve en la iglesia es hipocresía, engaño. Miren lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 1, malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, si ellos ven eso en la iglesia, si ven que en nosotros hay envidia, hay peleas, calumnias, envidias, ¿qué puede hacer el mundo? El mundo va a cuestionar si somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios. Y peor, rechazan a Cristo. En el proceso de compartir el Evangelio con personas, yo creo que ustedes se han encontrado con algunos que usted le va a hablar del Evangelio y le dice, no, el Evangelio es muy bueno, el Evangelio, eso es verdad, pero lo que pasa es que hay unas personas, yo he tenido relación con unas personas que son más tramposas y dicen que son cristianos, que son esto y esto y esto, y entonces rechazan el cristianismo, no por el cristianismo en esencia de lo que es, sino por la práctica de lo que dicen ser cristianos, lo que son cristianos, las prácticas que se caracterizan, como Pedro dice, engaño, malicia, hipocresía, envidia. Entonces, de paso se llevan a la iglesia y de paso rechazan a Jesucristo. Ahora, el hecho de que haya personas que vivan una vida así, de malicia, de engaño, eso no nos da licencia para abandonar la fe, para abandonar el cuerpo de Cristo. Porque recuerden que estamos aquí en esta tierra en un proceso de santificación. Somos santos, pero también Pedro nos dice que estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso es un proceso, la santidad en el sentido progresivo. Desde el punto de vista teológico, Dios nos ve a nosotros todos santos. Nos ve a nosotros y ve a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero Jesucristo está en el proceso de limpiar y purificar su iglesia. Porque es que la iglesia debe exhibir la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que hagan buenas obras para que el mundo me glorifique a mí por esas buenas obras? Cuando habla de la luz del mundo. Cuando usted y yo obedecemos a la verdad, cuando usted y yo nos separamos del mundo y nos amamos unos a otros, ese es el mejor ingrediente para que otras personas sean impactadas por el Evangelio. Miren, el amarnos unos a otros de todo corazón es un amor que contagia, es un amor, de pronto la persona al ver el amor, ¿se acuerdan ustedes por qué fue que la gente no creyente llamó a los cristianos por primera vez? Porque vieron que eran diferentes, que se amaban. O sea, estos cristianos en otras partes del mundo decían, estos que trastornan al mundo también han venido acá. O sea, y el trastornar el mundo era por el impacto que producía la vida
de la iglesia, los creyentes, cómo se amaban, cómo se preocupaban el uno por el otro, cómo satisfacían las necesidades el uno por el otro. Entonces, eso impacta y eso tremendamente es una manera de llamar la atención de la gente que no conoce a Cristo. Una profesión de fe basada en la palabra de Dios, basada en que Dios es bueno, porque miren, en el versículo 3 dice: si ustedes han gustado de la benignidad del Señor, yo lo pongo, el versículo 3, yo lo leo así: si ustedes han gustado lo bueno que es el Señor, entonces desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía, desechen la envidia y todas las detracciones, y deseen. Miren que por algún lado está el desechar y por el otro lado está el desear. ¿Qué es lo que hay que desear? Como niño recién nacido. Nosotros tenemos en la casa a Mateo y sabemos cómo desea Mateo la leche. O sea, y el cristiano, el Hijo de Dios, debe desear la leche como niño recién nacido. Leche espiritual, ¿no qué? No adulterada, no bautizada, leche de esa que a veces le ponen blanca, el nombre es blanca, pero esa leche espiritual es la palabra de Dios, la que nosotros hemos oído, esa palabra del Señor en el versículo 25, que permanece para siempre, esa palabra que da fruto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder o expresar una clase de amor así? En una relación con Dios a través de la palabra del Señor. Independientemente del Señor, difícilmente nosotros podemos producir una vida santa. Recuerden lo que dijo Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, el amor no es simplemente conceptos acerca del Evangelio, no es conceptos acerca de Dios. Eso es importante tenerlos, pero ese conocimiento de Dios debe resultar en acciones justas, apropiadas, a favor de los otros. Yo he visto dentro de ustedes y visto dentro de nosotros cómo nos amamos. Nos amamos en momentos de dificultad. Allí donde realmente también se ve el amor genuino, el amor sincero, en el momento en que lo necesitamos, el apoyarnos. Entonces viene una pregunta en nuestra vida: si nosotros hemos escuchado la palabra del Evangelio, ¿estamos practicando el amor fraternal? ¿Estamos practicando lo que dice Pedro allí, el amor sincero, el amor entrañable? ¿Lo estamos practicando? O sea, lo sabemos, pero no lo practicamos. ¿Se acuerdan que Santiago decía: pero si ustedes ven una persona que llega y dice que tiene hambre y que tiene frío, y usted le dice: voy a orar por ti para que el Señor te provea comida y que te provea abrigo? O sea, ¿qué está haciendo? Nada. Teniendo él, una cosa es que no tenga, pero teniendo él, dice Santiago, entonces la fe se muestra también. Nosotros no somos salvos por las obras, pero las obras muestran la fe que nosotros tenemos. Las obras muestran nuestro amor fraternal los unos para con los otros. Entonces, usted y yo tenemos una identidad, y esa identidad es que somos renacidos, somos de una simiente diferente a la que heredamos de nuestros padres. Nosotros heredamos de nuestros padres una herencia. ¿Cuál fue la herencia que nosotros recibimos de nuestros padres? Una herencia corruptible, una herencia pecaminosa. Y ahora en Cristo Jesús nosotros hemos recibido una nueva herencia, hemos recibido una nueva identidad, y es la identidad
incorruptible, inmarcesible, que no solamente está reservada en los cielos, sino que la podemos vivir aquí en la tierra. Ahora, hay que reconocer que hay varios niveles de amor. No es lo mismo el amor que uno tiene por la esposa o el esposo, o por el hijo o la hija, que por una persona que usted conoció hace poco en otra parte de Colombia. No es lo mismo. Pero uno de los principios que Jesús nos enseñó siempre, Él resumió la ley en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y la palabra prójimo, si usted le cambia la J y le pone una X, quiere decir el próximo, el que está cercano. Mire, yo he experimentado, yo creo que algunos de ustedes han experimentado, cuando usted conoce a veces hermanos en otras partes del mundo, es como si lo hubieran conocido, y son hermanos en la fe. O sea, lo tratan a usted como si lo hubieran conocido desde hace muchos años. O sea, lo valoran, lo cuidan, esto por aquí, por allá. O sea, el amor genuino, el amor sincero, un amor que viene de Dios, un amor que realmente es entrañable, es un amor que inclina la mente y la voluntad a favor de uno y procura siempre el bien. Ahora, ¿cómo podemos vivir así? O sea, pareciera que lo que Pedro le está pidiendo a los hermanos es como demasiado alto. Pero es que necesitamos entender que es el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es por la palabra del Evangelio que hemos recibido. Esa palabra del Evangelio es la que produce eso. Es por nuestra relación con Dios en la cual buscamos la leche espiritual no adulterada y vamos buscando también el alimento sólido y por ella vamos creciendo. Entonces, para vivir así necesitamos crecer en la relación con Dios y en la relación con los hermanos. Ahora, uno entiende que a veces hay personas que son difíciles, ¿cierto? O sea, hay personas que son difíciles y hay personas que no solamente son difíciles, sino que muchas veces en nuestra mentalidad, porque hemos tenido experiencias pasadas, inmediatamente nosotros los cuadriculamos y marcamos la distancia. Yo amo a esta persona hasta aquí, de ahí para allá, nada. Ahora, hay que entender que nosotros, los seres humanos, fuimos enseñados a odiar. Por ejemplo, en mi familia conservadora, nacida en Convención Norte de Santander, y fuimos enseñados como familia a odiar a los liberales desde pequeño. Y yo recuerdo conversaciones con mis tíos. O sea, hablar uno a favor del Partido Liberal, eso era una pelea y era propenso a que le quitaran la herencia, la poca herencia que le podían dar. Porque eso era tema, o sea, enseñados a odiar, enseñados a rechazar. Iba a decir algo de que me diga. Por ejemplo, a veces, ¿de dónde ha salido el racismo? ¿Dónde ha salido la discriminación? Del odio que a veces se nos ha enseñado a nosotros. Por ejemplo, algunos hermanos en la sierra a los indígenas no los aceptaban y para ellos los indígenas eran unos animales. O sea, y habían aprendido a verlos así. Y los niños iban creciendo con eso. Un indígena no es un ser humano, es un animal. Y eso va creciendo y se va generando en nuestro corazón. Ahora, Pedro sabe, y usted y yo sabemos, que personas a veces que no piensan como uno, ni actúan como uno, a uno les cuesta trabajo
¿O usted ama igualmente a todas las personas? A usted le cuesta trabajo amarlos, pero es posible hacerlo, porque eso no es algo natural de usted, es algo que proviene al cuerpo de Cristo. Mire, entre judíos y gentiles, judíos y samaritanos, los judíos, era tanta el problema que había de racismo con los samaritanos, que podían cruzar por cierto lugar en un día y no lo hacían, se daban la vuelta 3 o 4 días para no pasar por la tierra de los samaritanos, porque no gustaban de los samaritanos, y de los samaritanos tampoco gustaban de los judíos. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan ustedes de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes de Jesús? Jesús fue y cruzó por Samaria y le pidió agua, y todavía peor, le pidió agua a una mujer de dudosa ortografía. Allí en un pozo le pidió agua a esa mujer. Jesús rompiendo todos los paradigmas racistas, discriminatorios, porque cuando usted es nacido de Dios, usted tiene una herencia que es de Dios. Usted tiene algo incorruptible, algo que ha recibido por la palabra de Dios, que Pedro dice que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que produce esos cambios en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, a través de la historia, uno ve cómo hay guerras, y mire, analice usted cuál es el motivo principal a veces de las guerras. Muchas veces tiene que ver porque no aceptamos que esas otras personas sean diferentes a nosotros, o porque tienen cosas que nosotros no tenemos, o porque en el pasado hubo un miembro de ese país que hizo una incursión y dañó cierta, entonces ya generalizamos y vamos creciendo en esas disensiones a través. Mire, cuando estábamos en el seminario, hubo una pelea en medio de un partido de fútbol, estudiantes para pastores y misioneros ahí, una pelea entre un ecuatoriano y un peruano. Tremendo, como dicen, una muñequera tremenda ahí en el partido. O sea, hubo que separarlo y toda cuestión, o sea, pero haciendo el análisis, ¿qué era lo que pasaba? Era que eran creyentes en Cristo, pero ellos recientemente, eso fue en el año 80 que estábamos allá, o sea, habían tenido problemas entre Ecuador y Perú. Y eso era algo que todavía estaba allí en el corazón. Y que al entrar a un partido, al calor de un partido, salió a flote también esas diferencias. Pero lo interesante es que con el paso del tiempo estos hermanos llegaron a ser unos grandes amigos, por el amor de Dios que moraba en ellos, por la nueva herencia que tenían, porque es que la palabra de Dios y la relación con Dios produce todo eso. O sea, Pedro llama a una simiente perecedera y otra imperecedera, pero la que le da vida a nosotros es la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios es que nosotros tenemos una herencia imperecedera. Nuestra herencia que heredamos de Adán y de Eva termina en la muerte, pero la herencia que nosotros recibimos en Cristo es una herencia que da vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay un contraste en dos naturalezas, en dos simientes. La simiente perecedera que lleva a la muerte y la imperecedera que lleva a la vida. Cuando usted lee las Escrituras se da cuenta que siempre, y en su vida práctica, hay esa lucha entre esa naturaleza
natural que tenemos nosotros pecaminosa, y es lo que Pablo llama el fruto de la carne y el fruto, o las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo se produjo esa nueva simiente en usted? A través del nuevo nacimiento. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El nuevo nacimiento ocurrió cuando alguien nos predicó o nos anunció el Evangelio de Cristo por medio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que a través de la predicación del Evangelio empezó a obrar en nuestra vida, otorgándonos nueva vida. Entonces, no solamente tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, sino que tenemos un nuevo corazón. Un nuevo corazón que es capaz de amar a otras personas. Mis amados hermanos, Dios nos capacita para amar a otros hermanos, a hermanos en su grupo familiar, a compañeros del ministerio en la escuela dominical o en cualquier ministerio que desarrollemos de alabanza. O sea, tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de poder amar a otros. Entonces, hay algo también importante, es que cuando usted y yo nacemos de nuevo, nacemos dentro de una familia, y esa familia se caracteriza por el amor. Dice que el amor viene de Dios, y esa debe ser una característica de cada uno de nosotros. Jesucristo murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos dar amor. Miren, el amor es el ADN de nuestras vidas. Dice Romanos que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa clase de amor es nuestro ADN. Ese amor de Jesús nos enseña a valorar a Dios y a valorar a nuestros hermanos. Pensemos por un momento. Cuando usted obedeció al Evangelio, usted lo recibió no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Según este versículo que leímos ahorita, es Dios obrando a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay una nueva simiente. O sea, en nuestra vida hay una capacidad innata también para amar a otros. Pero eso es dependencia de Dios, de su palabra. Independientemente de Dios, imposible amar a otros. Usted, como hijo de Dios, pensando en estos momentos, ¿hay alguien cerca de usted, ya sea un familiar cristiano, ya sea un familiar cercano? ¿Tiene usted dificultad para amarlos? Recuerde que usted ha nacido de nuevo. Yo siempre recuerdo cuando hay problemas a veces entre esposo y esposa, que Pedro más adelante dice que son coherederas de la gracia de Dios. O sea, que la esposa y el esposo son coherederos de la gracia de Dios. Uno tiene de pronto la responsabilidad del hombre de ser cabeza, pero delante de Dios son coherederos de la gracia de Dios. Por eso se acuerdan ustedes que dice acerca del hombre que trate con cuidado a la mujer, no como caldero viejo, sino que la trate bien. Dice, para que vuestras oraciones ¿qué? No tengan
estorbo. Miren hasta dónde influye. Las oraciones nuestras pueden tener estorbo, porque puede haber en nuestro corazón un amor que no es genuino. Puede estar lleno de envidia, de malicia, de engaño, de hipocresía. Por eso hay que mirarlos con amor. No apartemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ustedes se pueden imaginar a estos hermanos expatriados por causa del Evangelio, y para completar el hecho de estar expatriados, ahora se pelean los unos con los otros. O sea, una vida de peregrinaje en este mundo, andando con alguien y peleando con ese alguien todo el tiempo. Eso hace la vida muy complicada. Por eso necesitamos vivir a la luz del Evangelio. Usted y yo hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. El Espíritu de Dios ha obrado en nosotros a través de la palabra de Dios. Pensemos, ¿cómo te caracteriza? Si le hicieran un examen a usted en esta mañana, el profesor le dijera, saca un papelito y anote ahí, ¿cómo se caracteriza su amor por los hermanos en Cristo? Entonces puede responder, amor sincero, hipocresía. No, yo lo amo a él, pero yo le tengo mucha malicia. O sea, ¿cómo lo mediría usted? Su amor por sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿De qué forma? ¿De qué forma puede usted amar a esas personas que son difíciles? ¿O voy un poco más allá? Cuando usted ve deficiencia en otra persona, en otro hermano en Cristo, puede llevarlo a usted a orar más por esa persona. No a desecharlo, sino a amarlo más, a orar por él. Cuando usted ve deficiencia en el otro, en vez de verla como una excusa a que lo lleven a ser diferente, lleve esa causa a Dios. Ore por el hermano. Exprésele a Dios, Señor. Mira, Señor, a fulano de tal, yo lo pongo delante de ti. Señor, no vaya a hacer la oración que hace. Señor, llévatelo, o si no, yo te lo envío. No, ámelo. Ore por él. Cuando uno ora por la persona, uno empieza a amar a la persona. Y recuerde que usted tiene una herencia incorruptible. Usted tiene una esperanza viva. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Usted tiene la palabra de Dios. Esos son recursos que Dios le ha dado a usted y a mí para amar a esas personas. Ahora, ¿que es fácil? No es fácil. Para mí no ha sido fácil estar y amar a algunas personas a algunos pastores amigos. Amarlos ha sido difícil, pero he orado por ellos, oro por ellos, y cuando tengo la oportunidad de bendecirlos, les bendigo. O sea, les busco la manera de que reciban algo o toda cuestión, porque si fuese por mi naturaleza, ya de hace rato ya hubieran estado borrados desde mi reino. Pero eso no se trata de mi reino. Eso se trata de que ellos fueron comprados con la misma sangre que yo fui comprado. El mismo precio que pagó Jesucristo por ellos, lo pagó por mí. Y Dios me capacita para amarlos. A personas que usted de pronto no le pasa, hermanos de pronto de la congregación que de pronto, ay hermano, pastor, es que yo lo amo, pero ay Señor, de aquí no me pasa. ¿Qué puede hacer? Ore por el hermano.
Cuando estábamos en fundación hace unos años, hubo un vecino que desde que llegamos nos hizo la vida imposible. Desde que llegamos, o sea, nos cortaban los parlantes cuando hacíamos programas al aire libre en la puerta, o sea, nos llamaba la policía, o sea, parecía que eso era, y dijimos, o sea, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esta persona? O sea, era, y empezamos a orar por él, Y un día yo voy en la moto y me lo encuentro varado en la carretera. Yo orillé la moto y le pregunté, y era el notario del pueblo. O sea, señor notario, o sea, ¿en qué puedo ayudarlo? En nada. Señor notario, o sea, yo puedo ir a buscar gasolina. Yo estoy esperando que alguien venga y me ayude. Señor notario, yo puedo ir a buscarle la gasolina. Ahí está un tanque. Yo fui allá en la parte de atrás de un jeep, porque él tenía un jeep verde. Ahí cogí el tanquecito y me fui, no necesito plata para eso. Así, tranquilo señor Dima, yo voy ya yo no le decía esto, ya de la tercera o cuarta parte ya no le decía señor notario, sino señor Dimas. Entonces fui con el balde ese, el tarrito, y fui y le conseguí la gasolina, la traje, le ayudé a echar, no respondía ninguna palabra, ni nada, sino no dijo ni gracias. Prendió su carro y ahí vi que arrancó con su carro y yo seguí mi camino. A partir de ese momento, ese hombre cambió su actitud hacia nosotros. Exactamente. Después hicimos un evento evangelístico donde llegaron unos muchachos norteamericanos y por el micrófono, por el parlante, porque la casa estaba al lado de la de él, estábamos anunciando que necesitábamos hospedaje para estos misioneros que venían. Él mandó a la esposa allá para decir que él tenía 2 cupos ahí en su casa. A partir de eso comenzó una amistad con él. Cuando hicimos las escrituras de la propiedad que Dios nos regaló en fundación, él dijo, no, eso no tiene ningún costo para ustedes. O sea, ¿pero quién produjo eso? Dios en mí, porque la verdad es que para mí yo no lo pasaba tampoco. Pero mis amados hermanos, usted y yo tenemos una simiente de Dios. Y si somos de Dios, debemos amarnos sin hipocresía, debemos amarnos sin malicia, sin engaño, no tener envidia del otro. ¿Sí estamos? Eso que tú estás planteando también puede tirarse de que hay que aplicar la práctica para eso. O sea, el amor no va a surgir si no se practica también, porque ya tiene una parte de practicar el amor, o sea, desarrollarlo. Entonces, después de lo que se leyó en Primera de Pedro, que dice que hay cosas que unos ángeles anhelan conocer y ellos quisieran hacer lo que nosotros ahora quisiéramos. Miren lo que dice, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrio, o sea, usted fue sobrio, ¿verdad? Después dice, esperar por completo la gracia, o sea, usted estaba pensando era en la gracia, más no en la persona, porque si hubiera sido por su justicia, lo deja ahí. Entonces, un tema que hay que ser es práctico en la forma de poner en práctica el amor. Exactamente, o sea, no va a venir natural. Sí, y el amor no es simplemente un concepto. Exacto. O sea, cuando uno dice que ama a una persona, eso se demuestra en actos. No, yo te amo a ti. Por ejemplo, el hijo que le dice a la mamá, yo te amo, mamá, yo te amo, pero no le obedece, no saca la basura, no recoge la ropa de la cuarto, o sea, no ha ido por acá. O sea, el amor es algo práctico también. Y esa clase de amor la produce Dios para nosotros. Una última cosita, aquí mismo dice ser santo. A veces uno tiene la idea de que ser santo es ser perfecto, o que ser
santo tiene que ver con nuestra relación de respeto hacia Dios, ¿verdad? Pero no, o sea, también dentro de ser santo viene el dejar de, miren que aquí dice, dejar la forma de vivir de antes, es decir, que si reaccionábamos con odio con quien nos odiaba, ahora nos toca pensar cómo, o sea, vivir de otra forma, ajustar nuestra reacción, o sea que... Claro que sí, o sea, porque hay un nuevo ADN en nuestra vida, que es la que nos capacita para amar a otros. Amados hermanos, si usted dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Ámelo. Amémonos los unos a los otros. Porque en la medida en que nosotros nos amemos los unos a los otros, la gente del mundo va a decir, oye, realmente Dios envió a su Hijo Jesucristo. Esos son cristianos verdaderos, porque se aman los unos a los otros. Y eso, el Evangelio, mis amados hermanos, el impacto mayor que ha producido en comunidades cuando ha llegado el Evangelio es el amor que se tiene entre uno y el otro. Cuando hay en un barrio, por ejemplo, lo he visto en varios sectores de la IBM, donde el Evangelio ha llegado a barrios donde son bastante difíciles y peligrosos, pero se establece una comunidad donde hay hermanos y hermanas que se aman, a pesar de la diferencia, se aman, o sea, eso causa un tremendo impacto en la comunidad. Eso causa un tremendo impacto en la comunidad. Que nuestras vidas puedan impactar a los demás. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos hace un llamado a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, no fingido. Gracias por la herencia que hemos recibido, pero esa herencia nos capacita, Señor, para vivir vidas transformadas por el poder del Evangelio. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a amarnos. Ayúdanos a amar a aquellas personas que son difíciles. Aún ayúdanos a amar, Señor, a aquellos patrones, a aquellos jefes que son difíciles. Pero tú nos capacitas para amar. Gracias, muchas gracias por tu bondad. Gracias porque nosotros hemos gustado de tu benignidad. Sabemos que tú eres bueno y que has derramado tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tenemos las provisiones necesarias para poder amar a nosotros. Ayúdanos a amarnos y para que a través del amor nuestro, muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares, te lleguen a conocer. Muchas, pero muchas gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a amarnos los unos a los otros.